Mi nombre es Helen Eunice Sánchez Ramos, estudiante del quinto semestre de optometría. En esta ocasión vengo a presentarles lo que es las diapositivas de primeros auxilios y clínica integral. Este curso pues está siendo impartido por el doctor José Alfonso Castillo Anleu. Tenemos acá nuestro contenido, ¿verdad? Tenemos como primer bloque que ya cuenta con los temas de primeros auxilios, principios básicos, accidentes y medidas de prevención, exploración de la víctima, evaluación primaria, ABC y evaluación secundaria. Tenemos también lo que son hemorragias, traumatismos, quemaduras, RCP. Tenemos como para finalizar nuestro primer bloque, nuestro botiquín, el concepto, y pues estamos detallando también lo que es la importancia del uso. Como nuestro segundo bloque tenemos lo que es nuestra clínica integral, la valoración integral del paciente, exploración visual completa, errores refractivos, instrumentos usados en clínica y nuestra prevención de patologías visuales, las urgencias oftálmicas y las normas de bioseguridad en clínica. Pues acá nuestros primeros auxilios pues son las acciones inmediatas que se brindan a una persona ante una emergencia, con el fin de preservar la vida, evitar complicaciones y facilitar la atención profesional. Su correcta aplicación es clave para mejorar el pronóstico y fomentar una cultura de seguridad. Luego, pues tenemos detallado acá lo que es el concepto, que son medidas inmediatas que se toman en una persona lesionada, inconsciente o súbitamente enferma en el sitio pues donde ha ocurrido el incidente y hasta la llegada de la asistencia sanitaria, que en este caso pues recordemos que debemos llamar inmediatamente a los bomberos voluntarios, los bomberos departamentales, ¿verdad? Para que nos puedan asistir lo más pronto posible. Estas medidas que se toman en los primeros momentos son decisivos, ¿verdad? Para la para la evolución de la víctima, la recuperación. Dice que el auxiliador antes de prestar ayuda o socorrer o auxiliar debe siempre procurar el autocuidado, ¿verdad? Ante todo, pues tenemos que cuidar nuestra seguridad, ¿verdad? Nuestra integridad, no exponernos a peligros, asegurándonos pues que todo esté en su completo orden. Solo cuando su salud no corre riesgos podremos entonces asistir a la víctima, ¿verdad? Estando nosotros seguros, pues podemos darle seguridad también a la víctima. Tenemos nuestras generalidades del caso, que en este caso pues podemos contar con la importancia, que no solo permiten ayudar de manera física, sino también son imprescindibles al prestar atención psicológica a la víctima. Recordemos que pues también tenemos que brindar esa ayuda, ¿verdad? Más que todo para que pues para el paciente o la víctima esté tranquila. Luego, pues, no solo a ella, sino que a sus acompañantes también. Aprender sobre estos asuntos requiere de un aprendizaje permanente. Pues, recordemos que lo que bien aprendemos, pues, no se olvida. El perfil de la persona, pues, que asiste, ¿verdad? En este caso, pues, sería el socorrista. En este caso, pues, podríamos ser nosotros mismos. Dice que para un rendimiento óptimo debemos de tener conocimientos en diversas áreas de la medicina y ser capaces, pues, de administrar tratamiento de primeros auxilios básicos. En este caso, pues, tenemos que recibir formación continua para mantenernos al día de las últimas técnicas y regulaciones en el campo, ¿verdad? Los objetivos principales es intentar que la víctima se recupere actuando de la mejor manera posible para tratar de conservar la vida, evitar complicaciones y ayudar a su pronta recuperación. Los pasos a seguir, pues siempre recordemos que tenemos que evaluar los riesgos en la escena para nosotros, para poder nosotros brindar una ayuda óptima. Hay riesgos, si hay riesgos para nosotros o para la víctima. Esta información puede ser aportada pues, por la propia víctima o por testigos presenciales, ¿verdad? En segundo paso tenemos evaluación rápida.
el estado general de la víctima. La evaluación debe ser rápida, limitada y sencilla. Moverlo suavemente en los hombros, esto es únicamente para poder ver si la persona pues está consciente, hacerle ciertas preguntas rápidas para ver si la persona pues nos puede responder. Si el paso del aire a los pulmones es efectivo, si respira, respira bien o mal, si hace ruidos, está respirando con dificultad, em, si hay hemorragias también, ¿verdad? Si en algún momento pues existe algún tipo de fracturas, que la fractura no sea expuesta o sea interna, que sea visible. De acuerdo a la evaluación global realizada, pues activar el sistema de emergencia sanitario, que en este caso pues tenemos que recordar de que podemos ya empezar con la cadena de vida. Llamar inmediatamente a los números de emergencia. Recordemos que pues estos números tenemos que tomarlos muy en cuenta y tenerlos con nosotros siempre. Asistir a la víctima de acuerdo a las necesidades que la víctima presente, ¿verdad? De acuerdo al problema ya, o por ejemplo, si fuera algún tipo de hemorragia, desmayos o algún otro tipo de inconvenientes. Nunca dejemos sola a la persona hasta que llegue el equipo de salud o alguien de mayor experiencia que se haga a cargo de la situación. Como paso a seguir, también tenemos la asistencia de la víctima de acuerdo a las necesidades. ¿Verdad? Tenemos que asistir a la víctima de acuerdo, como dijimos anteriormente, al problema que se está dando. Y la evaluación de la víctima en el primer contacto que tenemos, hay que averiguar qué le pasó. E intentar dentro de lo posible consultarle a la persona si en algún momento nos pudiera responder, si puede hablar o preguntarle a los testigos, ¿verdad? Si hubiera alguien cerca. El inicio de la cadena de vida, que es lo que anteriormente pues tenemos que recordar, es donde tenemos que llamar de emergencia a los bomberos, bomberos municipales, departamentales, dependiendo de dónde estemos, ¿verdad? Es fundamental conocer los números de teléfono al que nos tenemos que comunicar para que pues la asistencia sea inmediata. Estos números de emergencia son gratuitos en algunos lugares y pues también tenemos que recordar que siempre tenemos que andar pues saldo, ¿verdad? Para poder llamar inmediatamente. Tenemos también el protocolo PAS, que el protocolo PAS pues se entiende porque sus siglas así lo dicen, PAS, que como primera es proteger el entorno libre de peligros, ¿verdad? Tanto para la víctima como para nosotros. Avisar o solicitar ayuda especializada, ¿verdad? Que recordemos que pues tenemos que acudir a alguien que realmente sepa cómo maniobrar todo este tipo de implementos y socorrer. Por ejemplo, tenemos que darle valoración primaria a la víctima, ¿verdad? En cuanto sea posible, pues tenemos que darle reanimación o estabilizarla en algún momento. La evaluación primaria se basa en el método del ABC. En este caso también incluye la D. Por ejemplo, la A quiere decir que tenemos que mantener la vía aérea libre, ¿verdad? En este caso es el sistema respiratorio. Tenemos que, si en un momento la víctima está acostada, boca arriba, tenemos que levantarle la cabecita de esta manera para que pueda mantener la vía libre. Luego, pues tenemos que percatarnos de que la respiración sea adecuada. Esto ya está en la posición B y luego la C, que sería la circulación y el control del sangrado. Tenemos que percatarnos de que su circulación sea normal. Y luego tenemos que determinar y evaluar el estado neurológico, ¿verdad? Si la persona en algún momento, pues, su estado es normal. Y tenemos que evaluar también la exposición completa de la persona. Luego tenemos la importancia y las medidas de prevención, que en este caso también es el uso de equipo de protección personal, que esto ya implica cuando estemos en algún lugar de trabajo, incluso en nuestra casa también, ¿verdad? Tenemos acá, podemos reducir riesgos de lesiones, ¿verdad? En cuanto más nos protejamos, en cuanto más tengamos las medidas necesarias, evitamos muchos riesgos de lesiones, evitamos accidentes y disminuimos la incidencia de daño también físico y en entornos cotidianos. Esto sería, por ejemplo, en nuestra casa, em, en nuestro
lugar laboral también. Minimizamos la minimización de la gravedad de los accidentes, ¿verdad? Entre más nos cuidemos, más estemos al tanto de estas medidas, podemos evitar que en algún momento el accidente pues sea grave. ¿Verdad? También podemos prevenir las complicaciones o las secuelas que nos puedan llegar a quedar después de algún traumatismo, después de algún accidente, ¿verdad? Y la necesidad de intervenciones médicas complejas, ¿verdad? En este caso, si en algún momento tendríamos que recurrir a una operación o alguna cirugía por parte de alguna fractura, ¿verdad? O algún problema más serio que podamos nosotros sufrir. Ahorro de recursos sanitarios, en este caso, pues también, ¿verdad? Por eso es una de las es importante tomar estas medidas porque así ahorramos lo que son los recursos sanitarios, que en este caso pues tendríamos que llamar a los bomberos, que les ahorramos tiempo, ¿verdad? También disminuimos la demanda de atención de urgencias y reducimos costos asociados a tratamientos y hospitalizaciones, pues nos evitamos hasta eso. Protección de alta calidad de vida. Entre más nos protejamos, pues nuestra calidad de vida será mucho mejor. Mantener la funcionalidad y autonomía de las personas, evitando discapacidades temporales o permanentes, ¿verdad? Generar hábitos responsables y concientizar a la comunidad sobre prácticas seguras tanto en el hogar, en el trabajo, como en la escuela y pues en todo nuestro entorno. También tenemos acá lo que son los accidentes y medidas de prevención. Por ejemplo, tenemos que un accidente pues es un suceso no intencional con daño físico, ¿verdad? Pues no está premeditado, es algo que sucede espontáneamente. Y tenemos como tipos de accidentes más comunes que se dan más que todo en el hogar, en el trabajo, la escuela, la vía pública, ¿verdad? En las carreteras. Y tenemos como medidas de prevención identificar y señalizar los riesgos. Donde hay riesgos, ¿verdad? Normalmente pues en las carreteras están señalizadas, ¿verdad? Donde en algún momento nosotros podamos transitar. Cuando vamos a un centro comercial, a veces miramos algunos rótulos que están en el piso, pues esa señal de alerta que el piso está húmedo, está mojado, ¿verdad? No tenemos que pasar por ahí porque corremos el riesgo de caernos y sufrir algún golpe más serio, ¿verdad? Y está pues el uso del EPP, que en este caso sería el equipo de protección personal, ¿verdad? Como ya son cascos industriales, guantes, mascarillas, ¿verdad? Si estamos en algún momento de alta contaminación, pues podemos utilizarlos también para evitar cualquier tipo de incidente. También, pues, recordemos que acá tenemos lo que son los signos vitales que tenemos que tomar muy en cuenta los signos vitales. Entre ellos, pues están la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Que recordemos que los signos vitales son parámetros fisiológicos que indican el estado de las funciones inmediatas, ¿verdad? La frecuencia, entre ellos, pues tenemos la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la temperatura. Tenemos que tener en cuenta que hay una frecuencia respiratoria normal en todos los seres humanos que empieza desde pues, de los recién nacidos, los niños, personas adultas pues, y hasta los ancianos, ¿verdad? Una frecuencia respiratoria normal para un adulto en reposo, ¿verdad? En total reposo que no esté ejerciendo ningún tipo de actividad brusca, que es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Para un bebé, pues la tasa normal es de 30 a 60 respiraciones por minuto. También podemos encontrar lo que es nuestra presión arterial. Tenemos la presión arterial sistólica y diastólica, pues que en el momento pues es sumamente importante que lo podamos tomar en cuenta. Tenemos, porque es importante tomar en cuenta los signos vitales en los primeros auxilios, porque recordemos que los cambios en los signos vitales pueden indicar problemas que requieren atención médica, como una condición subyacente o una exacerbación de una enfermedad preexistente. O sea, si por ejemplo la persona padece depresión alta,
si tiene algún otro padecimiento, como por ejemplo diabetes, que son em, enfermedades sistémicas que en algún momento pues, puedan tener alteraciones. La medición y el seguimiento de los signos vitales permiten ajustar las intervenciones de primeros auxilios y garantizar que éstas pues, se tomen de la manera adecuada, ¿verdad? Y que le podamos brindar las medidas necesarias. Tenemos que tomar en cuenta pues la temperatura de la persona. La temperatura corporal, si es anormal, pues ya indica pues que la persona puede llegar a tener fiebre, hipotermia o una infección, ¿verdad? Por lo mismo. En el estado mental, tenemos que evaluar el nivel de alerta, orientación y respuesta del paciente. Es crucial para determinar su estado, ¿verdad? En este caso, pues em, tenemos que saber si la persona está consciente, ¿verdad? Más adelante, pues vamos a ver los diferentes tipos de estados que afectan la conciencia para poder determinar si en algún momento pues, nuestra víctima está presentando estos síntomas también, ¿verdad? Es muy importante, como les decía anteriormente, la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Que es la que indica la velocidad a la que el corazón está latiendo. Puede ser un indicador de problemas como taquicardia, bradicardia, ¿verdad? Y con una serie de inconvenientes más. La presión arterial, recordemos que la presión arterial mide la fuerza de la sangre contra las paredes de las arterias y puede indicar hipotensión o hipertensión, ¿verdad? Esto pues normalmente pues ya lo padecen las personas que presentan otro tipo de enfermedades. Tenemos también en otros signos vitales, como por ejemplo el pulso. Es también muy importante. Es una constante vital que nos informa sobre el sistema circulatorio y el funcionamiento del corazón. El pulso pues, debe ser regular y rítmico y se percibe de cierta intensidad, ¿verdad? No muy fuerte, pero tampoco tan débil. Tenemos acá lo que es la frecuencia cardíaca normal en un adulto en reposo, que es de 60 a 80 latidos por minuto. En situaciones de emergencia, pues se debe tomar siempre el pulso, ¿verdad? El pulso central carotidio, que es el que normalmente pues nosotros tomamos, ¿verdad? Que sería en la parte de acá, ¿verdad? Ahí podemos observar y podemos determinar pues, si en algún momento pues el pulso es normal, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta pues que el uso de un reloj con agujas segunderas, que es muy importante, no es por lujo, no es por alguna otra cuestión, sino que es para poder atender estas emergencias. La ausencia de pulso central carotidio significa que se ha producido una parada cardiorrespiratoria y debe tomarse el pulso al menos durante 5 segundos para asegurar si en algún momento pues, su pulso es normal o no. Tenemos acá algunos puntos importantes, ¿verdad? Donde, por ejemplo, el pulso radial es uno de los puntos donde podemos ver si la persona pues aún cuenta con signos vitales, el pulso cubital, el pulso carotidio, que es el que les estaba platicando anteriormente, el pulso braquial, el pulso femoral. También tenemos ahí, podemos tomar el pulso femoral, que en este caso sería en la parte del muslo. Luego está el pulso popliteo, que está bajo la rodilla, en la fuerza poplitea, ¿verdad? Que ahí tenemos una imagen donde podemos ver exactamente dónde están este tipo de lugares, ¿verdad? También tenemos el pulso tibial o pedio, que si se dan cuenta, pues que en este es en la parte de atrás del tobillo. Luego tenemos el pulso temporal situado sobre la sien, que en este caso, pues, es en la parte de acá, ¿verdad? En la parte de la sien. Luego tenemos el pulso facial situado en el borde inferior de la porción ascendente maxilar, ¿verdad? Inferior o mandíbula arteriofacial. Luego tenemos los reflejos pupilares, que también son muy importantes, pues esto nos indica pues el estado también consciente de la persona. Si en en algún momento hay algún reflejo pupilar anormal, podemos determinar si la persona pues en algún momento presenta algún tipo de daño neurológico, ¿verdad? Es una respuesta automática del ojo que la presencia de luz o cambios en la intensidad lumínica, ¿verdad? Este reflejo es crucial para regular la cantidad de luz que llega a la retina. En valoración de primeros auxilios, el diámetro normal de las pupilas puede medir entre 2 y 6 milímetros, siendo de 3 a 4
de media en condiciones de luz ambiental, ¿verdad? En pacientes con accidentes o daños neurológicos, esta respuesta no solo varía el estímulo de luz, sino también el tipo de daño que presenta el paciente. Es por eso es de que es muy importante. Luego tenemos lo que es la evaluación secundaria. Esto es después de lo que es la evaluación primaria. Se realiza un examen más detallado, más minucioso, que pues es una inspección de cabeza a pies, palpaciones de lesiones óseas y blandas. En este caso, pues si en algún momento presentara algún tipo de fractura, ¿verdad? Y siempre el interrogatorio, si en algún momento pues, la persona pues, nos puede responder. Tenemos acá que esto consiste en que el paciente, o para determinar, ¿verdad?, con más claridad los daños que ha sufrido, buscando deformidades, heridas o inflamaciones, ¿verdad?, de algún tipo de fractura, contusiones, heridas que el paciente pueda tener. Podemos evaluarle lo que es la cabeza y el cuello, pues en estas zonas se investigan posibles contusiones o hemorragias y hay que comprobar si existen problemas oculares también, ¿verdad? Y si la víctima lleva algo apretado alrededor del cuello, retirarlo cuidadosamente, dejarle libre lo que son siempre las vías respiratorias o las vías aéreas. El abdomen y el tórax, pues si en algún momento tiene algún objeto clavado, ha sufrido alguna herida, brazos y piernas, si su estimulación es normal, si en algún momento pues el paciente tiene sensibilidad en esas áreas. También tenemos que tomar en cuenta que entre los primeros auxilios está el traslado de accidentes o de accidentados, ¿verdad? Hay diferentes formas para poder contrarrestar y para poder ayudar a estas personas y evitarles más daño, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la silla de dos manos, ¿verdad? Que en este caso pues es con el uso de dos personas. Em, Definitivamente el paciente tiene que estar consciente, ¿verdad? Y las lesiones que se atienden de esta manera son las del miembro inferior, ¿verdad? En este caso, si en algún momento presentar algún tipo de fractura en alguna de las piernas o en ambas piernas, que en algún momento se puede. Tenemos la otra forma que es la silla de tres manos, porque recordemos que en este momento pues no vamos a tener ningún tipo de equipo especial para poder ayudar a la víctima, sino que tenemos que ingeniárnosla, ¿verdad? Entonces en este caso podemos hacer una silla de tres manos siempre con dos personas. El accidentado tiene que estar consciente porque va de manera sentada y son para cubrir lesiones del miembro superior. En este caso, pues sería brazos, ¿verdad? Tórax, abdomen y por situaciones por el estilo. Pues durante el traslado al paciente debe tener los mismos cuidados que una persona en estado crítico, ¿verdad? Porque recordemos que está lesionada. Tenemos otro tipo de emergencias, como también son las emergencias respiratorias. Representan aquella situación de urgencia en la cual la respiración normal se altera, ¿verdad? La consecuencia inminente de amenaza de la vida incluye dificultades que no permiten la inhalación suficiente de oxígeno. Recordemos de que la falta de oxígeno puede dañar nuestro cerebro y pues ya son complicaciones mucho más complejas. ¿Verdad? Por ejemplo, una de ellas puede ser una situación de atragantamiento, es la obstrucción de la vía respiratoria. Esto quiere decir de que pues, nos referimos al bloqueo del pasaje respiratorio por algún objeto extraño, ¿verdad? Que el paciente pues se haya atragantado también, ¿verdad? Luego tenemos que son diversas las posibles causas que inician las situaciones de emergencia respiratoria. Una de las más comunes es cuando se obstruye la vía respiratoria por medio de un objeto extraño, ¿verdad? Era lo que estábamos comentando anteriormente. En el caso de la obstrucción anatómica, el pasaje respiratorio de la víctima se obstruye mediante la lengua, la cual bloquea estas vías cuando éste se encuentra inconsciente o en supinación, ¿verdad? Cuando el paciente pues sufre algún momento de inconsciencia, ¿verdad? Que en este caso algún desmayo, ¿verdad? Cuando cae boca arriba, normalmente pues la lengua se va hacia atrás y es donde obstruye el paso de las vías respiratorias.
Luego, pues tenemos otros términos que se emplean al describir los mecanismos causales de problemas respiratorios. En este caso tenemos la asfixia, ¿verdad? Que también es uno de los problemas que pueden obstaculizar las vías respiratorias. Se produce cuando los tejidos del cuerpo no disponen de suficiente oxígeno, ocasionando por una insuficiente cantidad de oxígeno en el aire, ¿verdad? O bien por una obstrucción o lesión del sistema respiratorio, ¿verdad? Que nosotros mismos pues nos podemos asfixiar. La sofocación ocurre cuando el aire pues no puede llegar a los conductos respiratorios por impedírselos una obstrucción externa, en este caso pues que ya sea algo ajeno, ¿verdad? Luego tenemos el ahogamiento, ¿verdad? Que en este caso nos podemos referir a la interrupción del paso o aporte de aire hacia los pulmones debido a una constricción alrededor del cuello. En este caso pues que sería tipo ahogamiento, ¿verdad? La estrangulación implica la interrupción del aporte de aire mediante la comprensión deliberada de la garganta de una persona. La primera ayuda para personas conscientes atragantadas en la vía respiratoria obstruida consiste en empujar hacia adentro y hacia arriba con ambas manos formando un puño eh, pulgar hacia la región subdiafragmática. Esto quiere decir que es el procedimiento más conocido como la maniobra de Heimlich, ¿verdad? En este caso, pues nos posicionamos al paciente frente a nosotros, hacemos esta contracción, luego la empujamos acá, en este caso sería así, y vamos a hacer compresiones, ¿verdad? Esto es para que en algún momento pues pueda regresar la respiración al paciente. Luego tenemos lo que es, acá está una mejor descripción de lo que es la maniobra de Heimlich, ¿verdad? Cuando no hacer la maniobra de Heimlich, por ejemplo, si la persona puede emitir sonidos o hablar, es probable que la vía respiratoria no esté completamente obstruida, ¿verdad? Porque si la persona pues todavía emite sonidos, habla, pues quiere decir de que pues hay pase de aire, ¿verdad? Que aún la persona pues todavía puede respirar normalmente, ¿verdad? Entonces, prácticamente esta maniobra se hace en el momento en que la persona pues no presenta respiración. Tenemos, por ejemplo, acá ya vamos a platicar lo que son las alteraciones de la conciencia, lo que les explicaba anteriormente, ¿verdad? Tenemos varias de ellas. Una de ellas es la lipotimia, que es una pérdida breve, la verdad muy breve, superficial y transitoria, provocada por la disminución súbita del flujo sanguíneo en el cerebro. Eso quiere decir pues que es algo muy rápido, donde la persona pues se puede estabilizar de manera bastante rápida. Luego tenemos la lipotimia, que la lipotimia es también es algo muy breve, pero en este caso lo que debemos hacer inmediatamente es aflojar la ropa, todas las prendas que están alrededor del cuello, pecho y cintura, para que la circulación sanguínea pues esté más fluida, ¿verdad? Y no esté debilitada. Trasladar a la víctima a un lugar ventilado, ¿verdad? Porque esto es lo que necesita la víctima, bastante aire, ¿verdad? Y podemos elevarle las piernas a unos 45 grados. Esto ayudará bastante a que el retorno sanguíneo de las piernas pues sea bastante fluido, ¿verdad? Y se mantenga abierta siempre la vía aérea, ¿verdad? Para asegurarnos que el paciente pues siga respirando. Luego tenemos la otra situación que es síncope. Síncope es una situación de pérdida de conciencia breve también, pero es un poquito más profunda, un poquito más compleja. Se recupera espontáneamente, o sea, de un momento a otro, y se presenta de un modo repentino, ya que se trata de un paro momentáneo del corazón. Pues aquí ya involucramos lo que es el corazón, ¿verdad? Que origina la pérdida total y súbita de la conciencia. Recordemos que pues cuando ya no hay paso o circulación sanguínea, ya no hay oxígeno hacia el cerebro, entonces perdemos lo que es la conciencia también. ¿Verdad? Normalmente pues esto se da en aproximadamente 5 a 20 segundos a más tarde, ¿verdad? Y ya empieza la circulación otra vez sanguínea y normalmente pues las personas que padecen este tipo de causa eh, tienden a enrojecer,
¿verdad? Su cuerpo se tiende a ponerse rojo y porque es ocasionado en la entrada de sangre en los vasos dilatados de la piel. Por eso es de que pues en algún momento pues nos ponemos así muy rojitos, ¿verdad? ¿Cómo actuar? La actuación en este caso pasa por mantener la permeabilidad de la vía aérea, perdón, que tiene que siempre mantener su respiración, es decir, asegurarse de que la víctima respire, controlarle el pulso, ¿verdad? Recordemos que habíamos dicho anteriormente de que teníamos que, en la manera de lo posible, pues, recordar de cargar un reloj o con agujas segunderas para poder medir el pulso, ¿verdad? Nosotros, las personas pues que estamos en el área de la salud, tenemos que tener mucha atención en este paso, ¿verdad? Porque es uno de los signos vitales muy importantes. Luego tenemos ya acá lo que es el coma, ¿verdad? Es otra condición de una alteración de la conciencia, ¿verdad? Que en este caso es una pérdida profunda y prolongada de la conciencia que generalmente no se recupera espontáneamente. Esta pérdida de la conciencia lleva asociada una disminución o pérdida de reflejos protectores de la deglución, que en este caso sería la tos o el vómito, así como la pérdida de reacciones ante estímulos externos, ¿verdad? Los síntomas del coma son la pérdida de movilidad voluntaria, existen movimientos respiratorios y cardíacos, es decir, no hay parada cardiorrespiratoria, la persona está. Quiere decir de que está respirando normalmente, ¿verdad? Y la colocación en la posición lateral de seguridad nos da ciertas garantías. En este caso, pues mantener la vía aérea siempre abierta, ¿verdad? Asegurarnos de que la víctima pues siga respirando. Y aún así hay que mantener vigilada a la víctima, ¿verdad? Por si necesitara de maniobras de recuperación de RCP, porque en algún momento, pues, por la falta de conciencia puede involuntariamente, pues, dejar de respirar. Acá detallamos paso a paso cómo se debe de colocar la posición lateral para que la víctima pueda seguir respirando normalmente, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la epilepsia, que esto es, pues ya es un trastorno cerebral, ¿verdad? Ya es algo más complejo, en el cual una persona tiene convulsiones repetidas durante un tiempo. Las convulsiones son episodios de actividad eléctrica descontrolada, anormal, ¿verdad? Que les puede dar de un momento a otro. Los síntomas son confusión temporal, episodios de ausencia, rigidez muscular, ¿verdad? Movimientos espasmódicos descontrolables, o sea que se mueven demasiado, pérdida del conocimiento, síntomas psicológicos como miedo, ansiedad, ¿verdad? Entonces tenemos que tenerlos muy, tenemos que estarles dando bastante atención, ¿verdad? Porque en algún momento pues se pueden golpear. ¿Cómo se debe hacer o qué es lo que se debe hacer? Mantener ante todo la calma, ¿verdad? Porque si nosotros nos alteramos o llega un momento de que pues hay alteraciones, pues no podemos actuar efectivamente o positivamente, ¿verdad? No es necesario dar respiración artificial porque pues en este momento pues la persona está respirando. Forzar la apertura de la boca es contraproducente, ¿verdad? Acá no tenemos por qué nosotros forzar esa parte, ¿verdad? Tenemos que ayudarle a respirar únicamente, no interferir en sus movimientos, observar atentamente todo lo que ocurre durante la crisis, ¿verdad? Para que podamos ver que no haya o sufra algún tipo de daño. Luego, pues tenemos que tomar en cuenta también que tenemos que esperar hasta que el paciente pues le termine la crisis, ¿verdad? No administrarle medicamento por la boca, no introducirle nada por la boca, porque esto también es algo que no se debe hacer, ¿verdad? Y pues si en algún momento el síntoma persiste, tenemos que llamar a una ambulancia, ¿verdad? Para que pueda asistir al paciente. Luego tenemos las hemorragias. Tenemos diferentes tipos de hemorragia.
Por ejemplo, la hemorragia pues es la pérdida de sangre, ya sea interna o externa, debido a la rotura de vasos sanguíneos. Puede ser causada por un corte, una lesión interna, una condición médica, cualquiera de estas situaciones. Si bien todo el mundo sabe identificar las hemorragias, ¿verdad? De acuerdo a su definición, flujo de sangre por ruptura, de vasos sanguíneos, conviene pues también saberlas clasificar, ¿verdad? Acá pues las vamos a clasificar según su origen. Tenemos hemorragias internas o no exteriorizadas. Estas normalmente pues se generan por la ruptura de vasos sanguíneos, ¿verdad? Que están en el interior del cuerpo, sin que la sangre salga, ¿verdad? En este caso pues se forman ciertos moretones en la piel, ¿verdad? Porque es señal de que los vasitos sanguíneos pues se rompieron, ¿verdad? Puede ser por un golpe, ¿verdad? Los pasos que debemos seguir es evaluar siempre la situación, detener el sangrado, evitar el shock, buscar ayuda médica, no retirar el vendaje, no mover a la persona, cubrir la herida con una gasa estéril o un paño limpio, presionar firmemente con la palma de la mano hasta que deje de sangrar, ¿verdad? Si en algún momento pues hay sangrado exterior, que normalmente pues esto se da cuando hay hemorragia externa, ¿verdad? Ya sabemos qué hacer. En cuanto a la hemorragia interna exteriorizada, pues esta es generada por la rotura de vasos sanguíneos también, ¿verdad? Sea en el interior del cuerpo, en el que la sangre fluye al exterior o busca salir a través de orificios naturales del cuerpo, que en este caso, pues, por algún accidente, alguna caída, algún golpe, puede ser por medio del oído, la boca, la nariz, los ojos, incluso el recto o la uretra. Acá tenemos lo que son también las hemorragias externas, que la hemorragia externa, como decíamos anteriormente, pues es la pérdida de sangre asociada a heridas abiertas. Pues acá, pues son fáciles de identificar también, ¿verdad? Es donde pues, tenemos que colocar el apósito y colocarlo de manera fuerte. Tenemos según el tipo de vaso sanguíneo roto, que tenemos las capilares, las venosas y el arterial, ¿verdad? Que es cuando pues ya una arteria se rompe, pues la salida de sangre es mucho más fuerte que una capilar, ¿verdad? Una capilar pues es toda únicamente pues en la parte bastante superficial, pero una venosa es cuando pues se rompe alguna vena. Luego tenemos diferentes tipos de traumatismos. Tenemos traumatismos oculares, tenemos traumatismos en tejidos blandos, dentales, extremidades, craneales, faciales, en la columna vertebral, en el tórax, en el abdominal abierto, ¿verdad? El traumatismo por lo general pues se denomina porque es una lesión o daño físico causada por una fuerza externa. Los primeros auxilios en caso de traumatismo incluyen evaluar la escena, verificar la respuesta y respiración de la persona, detener la hemorragia, inmovilizar las lesiones y en caso de sospecha de fractura, pues evitar mover la zona afectada, ¿verdad? Definitivamente pues tenemos que asegurarnos bien en el estado en que está la persona para no incurrir en errores. Tenemos acá las causas de los traumatismos que pueden ser causados por diversas causas, ¿verdad? Relacionadas por lo general con agentes externos, ¿verdad? Que ya no nos competen personalmente. Y los primeros auxilios en traumatismos, ¿verdad? Las recomendaciones básicas que tenemos ante una emergencia siempre es mantener la calma, que es lo esencial, porque si nosotros mantenemos la calma, pues así mismo, pues también la transmitimos, ¿verdad? Te recordemos de que pues una persona accidentada tiende a tener ciertas alteraciones, entonces no tenemos por qué nosotros también sumarle más, ¿verdad? Entonces, antes de actuar, asegurarnos de que pues el lugar sea seguro para uno y para la víctima, tener siempre un botiquín de primeros auxilios a la mano, de preferencia que sea completo y en buen estado, no movilizar a personas con lesiones graves, como fracturas expuestas o golpes en la cabeza, que es lo más delicado que hay, a menos que haya peligro inminente, ¿verdad? Por ejemplo, que en algún momento, pues, em, haya sido algún hecho de tránsito, algún accidente y que haya quedado media carretera, o sea, definitivamente, pues, tenemos que quitarlo, ¿verdad? Evitarle, pues, a que siga sufriendo de alguna otra fractura, algún otro golpe. En esos casos, pues evitar mover el cuello o la columna, limpiar las heridas solo con agua
con agua limpia o solución estéril, no aplicar medicamentos desconocidos, ¿verdad? Finalmente, pues tranquilizar a la víctima. Recordemos que la víctima en ese momento pues puede estar desorientada, muy nerviosa y la actividad serena y empática puede ser tan vital como la atención física, ¿verdad? No tenemos que olvidarnos de esa parte también. Luego pues tenemos lo que son las heridas. Una herida es una lesión consecuencia de una agresión o un traumatismo accidental o intencional, ¿ok? En la que se produce una alteración en la integridad de la piel y en las partes blandas de la misma. Los agentes que producen las heridas pueden ser de distinto origen, entre los que se destacan físicos, biológicos y químicos. Entre los físicos tenemos cortes, golpes, quemaduras que afectan desde la superficie hasta la capa más profunda. Luego tenemos los biológicos como arterias, virus u hongos que provocan infecciones al ingresar por heridas, ¿verdad? Recordemos de que pues una herida abierta pues es propensa a este tipo de situaciones. También tenemos como por parte de los químicos, como ácidos fuertes que generan quemaduras al contacto con la piel, ¿verdad? Pues esto también nos puede llegar a provocar heridas. Tenemos acá heridas, diferentes tipos de heridas, como tenemos la herida cortante, herida punzante, heridas por abulsión o desgarrante, herida por atrición o aplastamiento, amputación de alguno de los miembros, heridas contusas, heridas abrasivas o por erosión, que en este caso pues sería por alguna quemadura, ¿verdad? Tenemos la clasificación de las heridas puede ser cerradas o abiertas, ¿verdad? En las cerradas pues no hay lesión visible externa, pero existe daño interno, posible hemorragia interna también. En las abiertas, pues hay separación de los tejidos y riesgo de de alto grado de infección por exposición al exterior. Era lo que les decía anteriormente, que una herida abierta, pues es propensa a infecciones. ¿Qué se debe hacer? Dado que existen distintos tipos de heridas, los cuidados varían. Como regla general, debe limpiarse con agua y jabón neutro, secarse con material limpio, aplicar antiséptico y cubrir con un apósito. Ante cualquier duda o herida grave, lo mejor es acudir a un centro de salud para recibir atención inmediata y adecuada. Luego, pues ya tenemos acá, tenemos diferentes tipos de traumatismo. En este caso, pues vamos a platicar un poquito de los traumatismos del grado 2 o traumatismo 2, ¿verdad? Que en este caso dice que se refieren a las lesiones o daños físicos causados por una fuerza externa. Estas lesiones, pues, pueden variar en gravedad y afectar diferentes partes del cuerpo, desde contusiones y cortes hasta fracturas y daño interno. O sea, son un poquito más graves, ¿verdad? Ya podemos platicar de algunos tipos de traumatismos de grado 2 que en este caso podemos hablar de los esguinces, ¿verdad? Que este ya comprometen los ligamentos por separación momentánea de una articulación, causa mucho dolor, inflamación e inmovilidad, ¿verdad? Ya no se puede mover la persona. En los primeros auxilios que le podemos dar es mantenerle reposo, elevación, colocarle frío en la localidad y trasladarlo a un centro médico, porque pues acá es lo que más rápido podemos hacer. Las contusiones, tenemos que es una lesión sin rotura de la piel que puede ir desde un leve enrojecimiento hasta daño profundo, ¿verdad? Tenemos que inmovilizar la zona, aplicar frío local cada 4 horas y acudir al médico si es necesario, ¿verdad? Luego tenemos las luxaciones, que es una separación permanente de una articulación con dolor intenso, deformidad e incapacidad de movimiento. En este caso, pues, si hay deformidad, podemos pensar que hay inflamación, ¿verdad? En este caso, pues tenemos que inmovilizar en la posición encontrada y trasladar urgentemente al hospital sin intentar recolocar la luxación. Tenemos fracturas. Tenemos unas fracturas óseas que pueden ser cerradas o abiertas, pueden causar hemorragias, lesiones internas y infecciones, ¿verdad? Siempre tenemos que recordar que tenemos que evaluar los signos vitales, controlar hemorragias, no mover al paciente, salvo que sea peligro mayor, ¿verdad? Inmovilizar cuidadosamente y tratar de heridas si existe y trasladar urgentemente al hospital, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar de que todo
que hagamos, tenemos que hacerlo de una manera tranquila, pero tenemos que actuar eficazmente, de la manera más rápida que se pueda. Para esto, pues también existen diferentes tipos de vendajes, ¿verdad? Que nosotros en algún momento podemos aprender para poderles dar un poquito de mayor atención para luego ya poder recurrir pues a un centro hospitalario de que tienen otro tipo de equipo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos los diferentes tipos de vendaje que se utilizan para sujetar apósitos, protegen las heridas y comprimen o inmovilizan parte del cuerpo. Son esenciales para el control de hemorragias, la fijación de la estabilidad. Podemos colocar tablillados y la protección de extremidades, ¿verdad? Tenemos vendajes de emergencia, vendajes de compresión, vendajes de fijación, vendajes improvisados, vendajes funcionales, que este es pues, diseñado para favorecer la cicatrización de tejidos lesionados, ¿verdad? El vendaje de emergencia es ideal para detener hemorragias en situaciones críticas, ¿verdad? Entonces no necesariamente tenemos que hacer mayor cosa más que saber cómo implementar este tipo de vendajes. Luego, pues ya tenemos lo que son los tipos de quemadura, que en los tipos de quemaduras, pues recordemos que existen varios, ¿verdad? Según la gravedad, tenemos primer grado, segundo grado y tercer grado, ¿verdad? Que dañan solamente los de primer grado, la capa externa de la piel, los de segundo grado que dañan la capa externa y la que se encuentra por debajo de ella. Tenemos las quemaduras de tercer grado que dañan o destruyen la capa más profunda de la piel y los tejidos que se encuentran debajo de ella. Tenemos acá lo que son los tratamientos, ¿verdad? Que podemos enfriar la zona con agua fría, ¿verdad? No tiene que ser extremadamente helada durante 10 a 15 minutos para reducir el daño y el dolor. Cubrir la quemadura con un apósito estéril y seco. Evitar aceites o ungüentos, ¿verdad? No hay que colocárselos. Aliviar el dolor con ibuprofeno o paracetamol. Quemaduras leves suelen sanar solas. Mantener la piel hidratada. Quemaduras graves requiere atención médica urgente para evitar complicaciones. Tenemos acá lo que es em, ya nos vamos a adentrar acá a lo que es la parada respiratoria, que se produce cuando el corazón deja de bombear sangre y oxígeno al encéfalo, en este caso al cerebro, ¿verdad? Y a otros órganos y tejidos. A veces, pues, una persona puede estar reanimada después de un paro cardíaco, sobre todo si el tratamiento se inicia de inmediato. Esto quiere decir de que tenemos que actuar lo más rápido posible y con la técnica, con una buena técnica, ¿verdad? Las causas que pueden provocar un paro cardíaco ocurre cuando el corazón deja de latir y suele deberse a arritmias en adultos. También puede ser provocado por paro respiratorio, como en casos de ahogamiento, neumonía o crisis asmática grave. Tenemos acá también qué es lo que debemos hacer. Tenemos que comenzar a realizar RCP, aflojar cualquier prenda de vestir ajustada, ayudar a la persona a administrarse cualquier medicamento recetado, ¿verdad? Si en algún momento la persona cuenta con eso, tales como un inhalador, ¿verdad? Que si, por ejemplo, en el momento que la persona padezca de asma, ¿verdad? Continuar vigilando la respiración y el pulso de la persona hasta que llegue la asistencia médica. ¿Verdad? El RCP pues consiste en aplicar presión rítmica sobre el pecho de una persona que haya sufrido un paro cardíaco para que el oxígeno pueda seguir llegando a sus órganos vitales, ¿verdad? Para que pues pueda tener un mejor funcionamiento. Tenemos acá detallado lo que son los pasos a seguir para el RCP. Tenemos que tomar en cuenta que tenemos que tener a la mano siempre los números de teléfono de emergencia. En mi caso, yo coloqué acá los números de teléfono de emergencia de mi localidad, de donde yo vivo. En este caso, pues, la PNC San Felipe Rectauleo.
tenemos bomberos voluntarios de San Felipe, tenemos dos números disponibles y tenemos también el número de la Policía Municipal de Tránsito, ¿verdad? En este caso, pues, si tenemos algún accidente de tránsito, pues ya sabemos a quiénes recurrir. Es importante que los tengamos a la mano. Luego, pues ya para terminar con nuestro primer bloque, tenemos acá lo que es el botiquín, ¿verdad? Que es un recurso básico para las personas que atienden en primer momento a una víctima, ya sea de una enfermedad o de un accidente, ¿verdad? Entonces recordemos de que tenemos que tener estos implementos a la mano y en buen estado, ¿verdad? Como en todos los países, pues en Guatemala existen normativas. La normativa sobre los botiquines de primeros auxilios está regulada principalmente por el Acuerdo Gubernativo 229-2014, que establece las disposiciones mínimas de salud y seguridad ocupacional. En este acuerdo, junto con sus reformas, Acuerdo Gubernativo 33-2016 y Acuerdo Gubernativo 57-2022, define el contenido y las características de los botiquines que deben estar disponibles en lugares de trabajo para la atención de emergencias médicas, ¿verdad? En este caso, pues no solo en las áreas de trabajo, sino que en nuestro hogar, en las escuelas, en los colegios, en cualquier institución, pues debemos de contar con un botiquín. Básicamente, pues el contenido del botiquín tendría que constar de medicamentos, en este caso lo más básico, que son analgésicos, antihistamínicos, antisépticos, sales de rehidratación oral o similares, ¿verdad? Esto es porque, pues, recordemos de que tenemos que dar una acción bastante rápida. Tenemos que tener materiales de curación, en este caso son gasas estériles, vendas, vendas elásticas, esparadrapos y curitas. Esto es por cualquier tipo de fractura, esguinces, ¿verdad? Que en algún momento nosotros podemos darle atención. Y como complementos, ¿verdad? Debemos de colocarle otros elementos como tijeras, guantes, termómetros, jabón en gel en este caso, ¿verdad? Porque no vamos a contar con agua para podernos lavar bien las manos. Podemos tener un jabón en gel, que es lo más rápido, alcohol y pinzas, ¿verdad? Que son elementos que debemos colocarle también. Luego, pues ya ahorita pues nos vamos a adentrar a lo que es en nuestro segundo bloque. En este segundo bloque hablaremos acerca de lo que es clínica integral en optometría, que prácticamente pues es lo que nosotros tenemos que detallar también, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la valoración integral del paciente. Acá consta de la evaluación visual. Tenemos que tomar en cuenta pues que hay varios elementos a tomar en cuenta. Uno de ellos, pues como lo dijimos anteriormente, es la evaluación visual integral, que es más que un examen de la vista, ¿verdad? Se refiere al estudio entre el ambiente y el desempeño de nuestras actividades y es muy importante mantener el equilibrio entre las habilidades visuales y la agudeza visual. No es lo mismo ver bien, ¿verdad? Porque en algún momento podemos decir que sí vemos bien, pero al final vemos con distorsión o no vemos con nitidez. Entonces sí tenemos que evaluar bien la agudeza visual del paciente. Luego tenemos acá uno de los elementos importantes, que es la historia clínica, que pues acá es un registro detallado de la salud visual del paciente, incluyendo sus antecedentes, tanto familiares, personales, síntomas, exámenes y tratamientos realizados que el paciente em, haya hecho en algún momento, ¿verdad? O en el pasado. Porque recordemos que pues todo esto es muy importante tenerlo y tomarlo en cuenta, ¿verdad? Acá pues en la historia clínica incluye toda la recopilación de datos, el motivo de su consulta, la historia clínica ocular y general, antecedentes familiares, hábitos visuales y medicación, permite orientar el examen y el plan de tratamiento, ¿verdad? Porque si en algún momento el paciente pues requiere de algún tratamiento mucho más extenso, podemos ahí determinarlo con eh, la historia clínica. Luego, pues ya nos adentramos a lo que es el motivo principal de la consulta, que es un proceso fundamental para comprender la historia visual y médica de un paciente, permitiendo una evaluación completa y un diagnóstico preciso. Tenemos varios elementos, ¿verdad?, a tomar en cuenta en nuestro motivo principal de la consulta.
¿verdad? Entonces, es muy importante. Entre estos, pues ya valoramos y evaluamos lo que son los errores refractivos. Recordemos que es que existen varios. En este caso, pues tenemos que un error refractivo se define como un defecto ocular a causa de un enfoque incorrecto de un objeto sobre la retina, lo que repercute negativamente en la agudeza visual, ¿verdad? Los más comunes son miopía, hipermetropía, astigmatismo y pueden tratarse con gafas, lentes de contacto y cirugía refractiva, según lo requiera el paciente, ¿verdad? En la exploración visual, pues tenemos que determinar todo esto, ¿verdad? Porque recordemos que la exploración visual es la capacidad para buscar activamente la información relevante de nuestro entorno de manera rápida y eficiente. Luego, pues tenemos lo que son nuestros instrumentos clínicos, los que nos van a ayudar a dar un diagnóstico mucho más certero y realizar un examen de la vista mucho más profundo también, ¿verdad? Son herramientas utilizadas por nosotros, los optometristas y oftalmólogos, para examinar la salud ocular y evaluar la visión. ¿Verdad? En concreto, pues en el gabinete de optometría encontramos algunos de los instrumentos más utilizados, que entre ellos pues detallamos acá los siguientes. Tenemos el oftalmoscopio, el retinoscopio, el tonómetro, la cartilla de Snellen, el queratómetro, ¿verdad? Que es muy importante tenerlo en nuestra clínica. Foróptero y lámpara de hendidura, que son implementos fundamentales, que estos pues no deben de faltar, y un autorrefractómetro, ¿verdad? En este caso, pues para dar un dato preliminar únicamente. Tenemos lo que son las gafas de corrección para los diferentes tipos de ametropías. En este caso tenemos diferentes tipos de lentes, ¿verdad? Recordemos que las gafas pues son una manera fácil de corregir su visión, pero hay muchos tipos de lentes, monturas e incluso recubrimientos de lentes, que en este caso podríamos también platicar un poquito acerca de las protecciones, ¿verdad? Protecciones para los ojos. En este caso pues tenemos lentes monofocales, que en este caso pues corrige un solo tipo de error refractivo, ya sea miopía, hipermetropía, astigmatismo. En este caso pues es una sola visión, ¿verdad? Normalmente pues se diagnostican para pacientes que son menores de 40 años de edad, ¿verdad? Que ellos necesariamente utilizan un solo error refractivo, ¿verdad? Ya puede ser uno o dos, pero es para una sola visión. Luego tenemos los bifocales. En este caso, pues ya la segmentación es diferente. Acá este tipo de lente va a lo que es directamente los pacientes mayores de 40 años, ¿verdad? Que normalmente pues ya empiezan a padecer de otros tipos de consecuencias de la visión, en este caso lo que normalmente se le conoce como presbicia, ¿verdad? Pues que acá tenemos la dificultad tanto de ver de lejos como de cerca, y dependiendo pues de la actividad diaria del paciente, pues así es como se le va a diagnosticar o se le va a recomendar el tipo de lente que más se adecue a sus necesidades, ¿verdad? Luego tenemos los lentes progresivos, que en el caso de los lentes progresivos, pues ya es un lente mucho más avanzado, con otra tecnología. Este tipo de lente, pues es un lente que ya consta de tres zonas de visión. Tenemos la zona de la distancia cercana, la distancia intermedia y la distancia lejana, que em, este tipo de lentes más que todo van recomendados para pacientes que utilizan mucho la distancia próxima o la distancia intermedia, que utilizan computadoras, que utilizan algún tipo de maquinaria, ¿verdad? Que no necesariamente van a usar solamente la distancia cercana y la lejana, sino que adicionalmente pues también van a utilizar la distancia intermedia. Luego tenemos los lentes fotocromáticos, que en este caso, pues los lentes fotocromáticos se llaman fotocromáticos porque al momento de exponerse a la luz solar, pues este tipo de lente pues se oscurece, ¿verdad? Se oscurece porque pues se activa la protección. Es una protección contra los rayos ultravioleta o los rayos dañinos del sol. Es recomendado para pacientes que son fotosensibles, que padecen de sensibilidad a la luz del sol, ¿verdad? Pues el lente en ambientes externos se oscurece y en ambientes internos es totalmente transparente o claro.
Luego tenemos el material, que el material pues es uno de los más importantes también, pues, pero ya que ahí va a ir su graduación y va a ir pues las protecciones, ¿verdad? Tenemos los lentes de policarbonato, que en este material pues el lente pues es bastante recomendado para las personas adultas, para los niños también, porque es un lente bastante duradero, no es pesado, el material este es bastante liviano y pues no importa la graduación que todavía el lente pues sale algo liviano, ¿verdad? Algo delgado también, no pesa para nada. Si se cae, pues no corre el riesgo de que se nos vaya a romper. En algún accidente, pues tampoco corremos el riesgo de que se nos vaya a quebrar sobre el rostro. Y luego pues tenemos los lentes con tratamiento antirreflejo. Estos reducen los reflejos en la superficie de los lentes, mejorando la visión y el confort, especialmente en condiciones de poca luz o en condiciones donde pues únicamente estamos en exposición a luz artificial. ¿Verdad? Normalmente también ayuda a las personas que manejan de noche, ¿verdad? Les reduce el destello de la luz artificial de los demás autos. Tenemos, recordemos que pues en clínica también tenemos urgencias oftálmicas, que en este caso pues también tenemos que recurrir a primeros auxilios, que acá se enfocan en lesiones oculares únicamente, como contusiones, quemaduras, cuerpos extraños o heridas. ¿Verdad? Se requiere atención inmediata en cuanto a cuerpo extraño. Es un lavado con suero y párpado vertido, ¿verdad? Que tenemos que voltear la parte del párpado superior para poderle examinar de una mejor manera. Luego, pues, tenemos las quemaduras químicas, que en este caso, pues, tenemos que actuar con una irrigación continua mayor a 15 minutos. O sea, eso quiere decir que tenemos que estarle lavando cada 15 minutos, ya sea con solución salina o con suero. Hemorragias conjuntivales, que es el valor conservador, tenemos que colocarle valor conservador o frío local, ¿verdad? Porque pues acá ya son hemorragias, quiere decir pues que en algún momento se rompen vasos sanguíneos en la parte del ojo. Tenemos las contusiones, que en este caso pues son contusiones del globo ocular. Suelen derivarse de golpes directos en el ojo con objetos o herramientas, ¿verdad? En este caso pues tenemos acá un ejemplo de un clavo incrustado en el ojo. Lo que no, lo que tenemos que hacer inmediatamente es no manipular el ojo, no aplicar nada, cubrirlo con un apósito estéril y fijarlo con espadadrapo, ¿verdad? O vendaje. Y si resultan afectados los dos ojos, pues se cubrirán por separado, trasladar con urgencia al accidentado a un centro sanitario, ¿verdad? Colocándolo boca arriba, con la cabeza ligeramente elevada. Esto es para evitar otro tipo de alteraciones. Tenemos lo que son también los cuerpos extraños en los ojos. La penetración de cuerpos extraños de diferente naturaleza, como por ejemplo hierros, cristales, polvos, insectos, ¿verdad? De diferente índole. En los ojos, pues es frecuente en accidentes por proyecciones de fragmentos, ¿verdad? Que serían pedacitos de cuerpos extraños. El daño que pueden provocar depende de si se han clavado o no, la profundidad también que haya tenido y de su naturaleza y de si están o no infectados. Recordemos que pues son partes blandas de nuestro cuerpo, muy sensibles y pueden ocasionar en algún momento algún tipo de infección, ¿verdad? Si tenemos el contacto con cosas contaminadas. ¿Cómo actuar? Tenemos que inmediatamente también no manipular ni frotar el ojo. Si no es necesario, la verdad, si no es necesario, no lo tenemos que tocar. Entre abrir el ojo y pedirle que lo mueva para localizar el objeto es solamente para poder evaluar dónde está el daño. ¿Verdad? Si en algún momento afecta la zona central de la visión o no. Y localizarlo, si el cuerpo extraño no está enclavado, lavar el ojo con agua y agua abundante, intentando que el agua arrastre fuera del ojo el objeto, ¿verdad? Que normalmente pues el cuerpo extraño pueda salir. Luego tenemos, si el cuerpo extraño está clavado, no intentar extraerlo con nada, y mucho menos con ayuda de elementos punzantes o cortantes. Colocar una gasa estéril sobre el ojo sin comprimirlo, sin hacerle presión y sujetarla con una venda o espadadrapo.
trasladar al accidentario urgentemente al médico, ¿verdad? Siempre boca arriba. Entonces, recordemos de que tenemos que tener sumamente el cuidado necesario para no provocar mayor daño. Tenemos las quemaduras por agentes químicos. Recordemos que los químicos son bastante abrasivos, más que todo en las partes del ojo, ¿verdad? Porque son graves tanto de entrada como a lo largo del plazo por el gran daño que pueden ocasionar en el ojo. O sea, tanto ya sea que si es solo por un momento o sin ya entrar el químico, ¿verdad? El tiempo de exposición que tenga, ¿verdad? Sea cual sea el agente químico, ya sean ácidos o bases, la velocidad y la calidad del lavado son fundamentales en la actuación, ¿verdad? Más que todo, tenemos que recurrir siempre tomando en cuenta los primeros auxilios, ¿verdad? El exceso de lavado en las quemaduras no es nunca perjudicial. Al contrario, el lavado insuficiente sí lo es. O sea, tenemos que tomar en cuenta pues, de que tenemos que lavar bastante el ojito. ¿Qué se debe hacer? Lavado inmediato, lo que hayamos dicho anteriormente, irrigar abundantemente el inferior de los párpados, ¿verdad? Tanto en la parte exterior, inferior, superior e inferior también. Y hay que tener en cuenta que el accidentado cerrará instintivamente los párpados, por lo que estos se deben separar ampliamente con los dedos. A veces se necesita la ayuda de otra persona, ¿verdad? Para poderle lavar el ojito. Y puede realizarse durante el transporte, ¿verdad? De que lo llevemos a un médico especialista. Cubrir el ojo con gasa estéril y fijar con esparadrapos o vendas y trasladar a un centro sanitario, ¿verdad? Siempre colocarlo boca arriba. Como ya últimos temas, tenemos lo que son como lo que es las medidas de bioseguridad en optometría, los elementos de protección personal, como lo son las mascarillas, los guantes, las batas, la protección ocular. Recordemos que tenemos que protegernos tanto nosotros como a nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta todas las medidas de seguridad necesarias que podamos nosotros cumplir para poder dar una mejor atención a nuestros pacientes también. Tenemos como normas de bioseguridad que tienen como objetivo proteger tanto al paciente como al profesional de la salud de posibles riesgos infecciosos y contaminaciones. Estas medidas incluyen el uso de elementos de protección personal, la limpieza, desinfección de instrumentos es muy importante. Atendemos a una persona, limpiamos los instrumentos, se va, lo volvemos a limpiar, ya para cuando venga otra persona volvemos a limpiar porque recordemos que el aire, el polvo, pues está totalmente contaminado, ¿verdad? Entonces sí tenemos que mantener la limpieza de nuestros instrumentos y de nuestro equipo y la implementación de protocolos de higiene para evitar la transmisión de enfermedades, ¿verdad? Más que todo las virales y las bacterianas. Una limpieza y desinfección de equipo y superficies, el lavado de manos, la higiene de manos, ¿verdad? Tenemos que colocar y mantener siempre en nuestro instrumento limpio. Las superficies limpias también. Los lentes y las monturas que se estén tallando, ¿verdad? Si tenemos varios aros, tenemos que mantenerlos limpios para que el paciente próximo que venga, pues no contraiga algún tipo de infección y pues vaya a ser un problema futuro para nosotros, porque decían, allá me infecté o solo fui allá y ahí me contagié, entonces tenemos que evitar, ¿verdad? Entonces, siguiendo estas normas se puede minimizar el riesgo de transmisión de infecciones en la práctica optométrica y garantizar la seguridad tanto del paciente como del profesional de la salud visual, que en este caso pues nos compromete a nosotros, ¿verdad? Y para poder dar una atención pues mucho mejor. Recordemos de que pues tenemos que tener todo esto en mente, tenemos que seguir actualizándonos, tenemos que seguir implementando nuevas técnicas. Recordemos que pues esto es un cambio constante también, tenemos que siempre estar muy, muy atentos a los cambios que puedan haber en cuanto a las normas de seguridad, en cuanto a primeros auxilios, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, mantener los implementos pues listos, ¿verdad? Nuestro botiquín tiene que estar siempre en buenas condiciones y completo para que pues podamos dar una atención bastante efectiva. Y pues hasta el momento pues
Esta ha sido mi presentación. Para mí fue una gran oportunidad poder haber detallado estos temas, temas que son muy interesantes y que al final pues nos van a ayudar no solo en nuestra formación académica, sino que en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida personal. Hablábamos de que podíamos también implementarlo en nuestra área laboral. ¿Verdad? Fomentar la educación de las normas de seguridad también para evitar muchos riesgos, ¿verdad? Entonces, podemos alargar muchas situaciones, ¿verdad? Y evitar también malas situaciones que en algún momento podamos llegar a presentar. Entre mejor pues las evitemos, entre más las evitemos, recordemos que es mucho mejor. Entonces, hasta aquí llegó mi presentación. Muchas gracias por la atención prestada. Espero haya sido de su agrado y em, pueda cumplir con las expectativas. Hasta la próxima.